Nuevamente, buenos días. Vamos a seguir con nuestro estudio. Ahora lo encontramos en Romanos, capítulo 7. Versículos 18 al 25. Romanos 7, versículos 18 al 25. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la Escritura: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi carne y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre Santo, que moras en los cielos, agradecidos estamos por haber puesto en nuestro corazón de estar aquí en este lugar. Es el lugar más seguro en el cual usted nos da de su entendimiento, de su conocimiento, y nos prepara para la buena batalla, para la batalla de la fe. Usted, su grande amor y misericordia, quiere que nuestra fe crezca, que cada uno lleguemos a la madurez espiritual y comprendamos su palabra. Así le pedimos que nos enseñe su gran verdad y que me ayude a recordar lo que he estudiado, y que usted sea glorificado entre todos los hermanos, y que al salir de este lugar cada uno de nosotros estemos preparados para pelear la batalla de la fe. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. 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 El tema de hoy es: yo quiero pero no puedo. Hay una frase que muchos cristianos conocen muy bien. El apóstol Pablo está dirigiéndose a cristianos, aquellos que ya han recibido su salvación, porque en el capítulo 6 habla de una vida nueva, y aquellos que se bautizaron fueron bautizados en la semejanza de Cristo. Pero dice en el capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también usted y yo andemos en vida nueva. Todos nosotros, bueno, algunos todavía no han resucitado con Cristo, pero los que hemos resucitado con Cristo ya andamos en una vida nueva, ¿sí o no? Debemos de andar en una vida nueva. No andamos. Debemos de vivir en la vida nueva. Pero todavía muchos están batallando. Por eso el tema es... ¿cuál es el tema? Yo quiero, pero no puedo.
Yo quiero orar más, pero no puedo. Así hay muchos cristianos que usan estas frases. Quiero dejar el pecado, pero no puedo. Quiero leer la Biblia, pero ¿qué dicen? Pero no puedo. Quiero ser fiel, pero me cuesta, pero no puedo. Quiero congregarme más, pero pues no puedo. ¿No has escuchado cristianos así? Y después de decir no puedo, viene la frustración. Pero en el interior de cada cristiano ama a Dios, porque todos amamos a Dios, porque lo recibimos con sinceridad. Cuando aceptamos el Evangelio, lo aceptamos con un corazón sincero. Después, en nuestro crecimiento, todos confesamos que amamos a Dios, pero seguimos luchando, ¿cierto o no cierto? Y Pablo describe precisamente esa batalla, por eso él nos da ese ejemplo. El apóstol Pablo no está hablando de alguien que no quiere agradar a Dios, porque todos queremos agradar a Dios, ¿sí o no? Todos queremos agradar a Dios. Pero surge esa frase, pero no puedo. Pero el apóstol Pablo nos va a dar la solución para poder agradar a Dios. El apóstol Pablo está hablando de alguien que quiere hacer lo bueno, pero descubre que dentro de él existe una fuerza que lucha contra ese deseo. Porque el hacer lo bueno es un deseo, pero el querer hacerlo es llevarlo a la práctica. La pregunta es, de aquellos que tienen ese deseo pero no pueden, la pregunta es, ¿realmente no pueden o no quieren rendirse completamente a la voluntad de Cristo? Es una pregunta en la cual debemos de examinarnos constantemente. El apóstol Pablo en esta carta, o en estos versículos que acabamos de leer, nos describe una lucha real del cristiano entre la carne y el espíritu. Sin embargo, en su ejemplo que él nos da, él no termina derrotado. Él termina triunfante, mirando a Cristo como la única salvación o la única solución. Vamos a meditar en estos puntos. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer no es suficiente. ¿Por qué el querer no es suficiente? Podemos tener buenos deseos, pero si el deseo no nos lleva a la obediencia, no nos garantiza victoria. Los buenos deseos no garantizan una vida de obediencia. Pablo reconoce que quiere hacer la voluntad de Dios, pero también reconoce que confiando en la carne no tiene el poder para cumplirla. El problema de Pablo no era falta de deseo, sino la falta de poder en sí mismo. Pablo reconoce su debilidad. Yo sé que en mí, y así nosotros debemos primero de reconocer la causa. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien.
Pablo comienza con una declaración muy fuerte. En mí, dice, no mora el bien. Pero nos está dando un ejemplo de que más adelante sí hay alguien que puede ayudar a vencernos, a vencer la carne, a vencer ese deseo. El apóstol Pablo no está diciendo que el ser humano sea incapaz de hacer absolutamente ninguna cosa buena. Está hablando de la carne, de la naturaleza humana inclinada al pecado. Pablo reconoce el problema, no solamente está fuera de mí, sino que hay una batalla dentro de mí, dice el apóstol Pablo. Yo quiero hacer el bien, dice, pero el querer el bien está en mí. Aquí vemos algo muy importante. Todos queremos servir a Dios, pero hay algo que no me deja servir a Dios, hay algo que está estorbando en mí. Pablo quiere hacer lo bueno. Y el punto importante es que había un deseo de obedecer a Dios. Todos queremos hacer lo bueno, todos queremos hacer lo correcto, incluso hacer la voluntad de Dios, y es un deseo muy bueno. Pero déjeme decirle que nadie quiere experimentar la lucha. Versículo 19, dice Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Los domingos por la tarde, ¿cuántos van a venir hoy a la casa de Dios? No, pues yo sí quiero, es un deseo. Pero ¿cuántos van a vencer las pruebas, las luchas? El deseo es bueno. No, a la tarde ahí estaremos. El deseo es bueno. Pero ¿cuántos van a vencer la lucha? Acuérdense, el apóstol Pablo nos está enseñando una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu desea estar en la iglesia, como decía David, todos los días. Igual, nosotros también tenemos ese deseo de estar con Dios todos los días, y más aquel día cuando Jesucristo venga. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando que tenemos una lucha el día de hoy entre la carne y el espíritu. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta es la batalla de todo cristiano. Yo quiero hacer el bien, pero dice Pablo, pero termino haciendo lo que no quiero. El deseo ahí está, pero termino haciendo los deseos de la carne. A lo mejor alguna vez hemos dicho, esta vez no voy a hacerlo, pero después caes nuevamente. Esta vez sí voy a cambiar, y después vuelves a hacer lo mismo de antes. Por eso el apóstol Pablo nos está enseñando que tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual. Yo enseñaba a un hermano que tenemos 3 enemigos. El primer enemigo es la carne. El segundo enemigo es el diablo. El tercer enemigo es el mundo. Esas son nuestras 3 luchas, las 3 luchas del cristiano. El problema es que el pecado quiere gobernar. Dice Pablo, Romanos 7:20, y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo. Entonces, ¿quién lo hace? Bueno, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está mostrando el poder que tiene el pecado. El pecado no es simplemente una equivocación. El pecado quiere dominar.
En Génesis capítulo 4, versículo 7, Dios le dijo a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín se sintió mal porque la ofrenda de Abel agradó más que la de él. Y surgió un deseo en Caín. Pero Dios le dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti te será su deseo. Si tú lo pones en práctica, o sea, si te enfocas más en ese deseo, el deseo te enseñoreará. O sea, se llevará a cabo. El pecado quiere entrar. Pero no solamente el pecado quiere entrar, sino también quiere controlar. Y a veces el pecado quiere convertirse en un hábito. El pecado quiere convertirse en esclavitud. Por eso no debemos de jugar con el pecado. Dios le dijo a Caín, no juegues con tu deseo. ¿Y qué hizo Caín? Llevó a cabo el deseo. ¿Cuál era el deseo? Matar a su hermano. Y lo llevó a cabo, sí. Por eso nosotros no debemos de decir, es solamente una pequeña tentación al pecado. Porque lo pequeño que toleras hoy puede convertirse en una cadena mañana. Por eso no debemos de alimentar aquello que estamos tratando de matar, la carne. Entre más alimentes la carne, más vas a decir, es que no puedo. Pero si alimentas más el espíritu, ahorita vamos a ver más adelante que el espíritu nos ayuda a vencer la carne. El segundo punto es que existe una guerra dentro del cristiano. Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Fíjense lo que dice Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿En dónde está el pecado? ¿En dónde está el mal? Dice Pablo, el mal está en mí. El apóstol Pablo está reconociendo que el mal está en él. El apóstol Pablo descubrió algo. ¿En dónde está el mal en nosotros? ¿Está el mal en el hermano? ¿O está el mal en mí? ¿Está en mí? El apóstol Pablo nos está enseñando que hay una guerra interna. El mal está en mí, dice. Dentro de mí hay una guerra interna. Porque con la mente quiero obedecer a Dios, pero mi carne quiere otra cosa. Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieran. Esta es nuestra lucha. El mal está en mí. Yo quiero venir a la tarde, pero no puedo. Yo quiero venir todos los días de servicio, pero no puedo. Yo quiero leer la Biblia, pero no puedo. Quiero mantenerme despierto en la iglesia, pero no puedo. ¿En dónde está el mal? El mal está en mí.
el apóstol Pablo está enseñando nuestras luchas. Hay dos deseos que están enfrentándose en nuestro cuerpo. La carne dice, hazlo. Cuando vamos a cometer un pecado, la carne dice, hazlo. Pero el Espíritu dice, no lo hagas. La carne dice, no ores hoy. El Espíritu dice, busca a Dios. La carne dice, contesta el enojo. Pero el Espíritu dice, habla con mansedumbre. Es una lucha constante que hay en mí. La carne dice, hoy no vayas a la iglesia. Pero el Espíritu dice, no abandones tu congregación. Es una lucha constante lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, la cual a veces no entendemos por qué yo quiero hacer esto, pero no puedo. El tercer punto es que Pablo amaba la ley de Dios. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Yo amo a Dios. Pablo no odiaba la voluntad de Dios, Pablo amaba. El problema no era la ley de Dios, porque Pablo conocía, fue instruido por medio de Gamaliel en las cosas de Dios, y el apóstol Pablo amaba, se deleitaba en la ley de Dios. El problema era la debilidad humana para cumplir perfectamente por sus propias fuerzas. Un cristiano verdadero puede amar la palabra de Dios y todavía luchar. La lucha no significa necesariamente que no amas a Dios, pero cuidado, la lucha no debe convertirse en una excusa para permanecer en pecado, para decir no puedo. Una cosa es, estoy luchando contra el pecado, y otra cosa es, ya no me importa el pecado. O sea que ya no me importa, como aquellos que faltan, ya me importa faltar. El cristiano puede caer, pero cuando cae se levanta y vuelve a Cristo. El apóstol Pablo descubre que él necesita la ayuda de alguien. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo descubre la batalla como una guerra. La palabra cautivo muestra esclavitud. Algo me está esclavizando, algo me está deteniendo el proceso de mi madurez espiritual. El pecado quiere llevarte preso. Muchas veces el cristiano piensa, yo puedo vencerlo con mi propia fuerza de voluntad. Pero llega un momento en que descubre que no puede vencerlo con sus propias fuerzas. Por eso Pablo dice, llegó al punto de la desesperación en Romanos 7:24, y él exclama. Él exclama y dice, miserable de mí. Yo por mis propias fuerzas estoy luche y luche para dejar este pecado y no puedo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por sus propias fuerzas. Por eso él exclama y dice, miserable de mí. ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? El apóstol Pablo no pregunta, ¿qué método usaré para librarme? El apóstol Pablo pregunta, ¿quién? Porque la solución es importante, porque si no el pecado me va a llevar a la muerte. La solución es una persona. Es Cristo. La respuesta del apóstol Pablo está en Romanos 7:25. La respuesta no es yo puedo.
La respuesta es Cristo puede. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí vamos a ver que lo cambia todo. Cristo lo cambia todo. El apóstol Pablo pasó del no puedo a gracias doy a mi Dios. ¿Por qué? Porque descubrió que la victoria no depende exclusivamente de él. Él se esforzaba personalmente por dejar esto, por hacer esto, pero no, la carne lo llevaba a hacer lo otro. Pero él se esforzaba por sí mismo. Por eso él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allá Filipenses 4:13. Porque él no dependía de sus fuerzas, él dependía de las fuerzas de Cristo. Este versículo no significa yo puedo hacer cualquier cosa que quiera, significa puedo enfrentar lo que Dios permite en mi vida porque Cristo me fortalece. Por eso él cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque él ya había pasado y había tenido muchas victorias. Pero las victorias no fueron por su propia cuenta, fueron porque Cristo estaba con él. Y la solución está en Romanos 8. Ahí está la solución. En Romanos 6, ahí empecé a vivir mi vida nueva, crucificado con Cristo. En Romanos 7 hay algo que no me deja avanzar, en el cual no encuentro solución, pero Pablo dice: miserable de mí. Y en el capítulo 8 ahí está la solución. Romanos 8:1 dice, el versículo 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a ir a una condenación eterna. Pero si vivimos conforme al Espíritu, vamos a ser librados de esa condenación. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8 es el salvavidas. Romanos 7 dice: yo quiero pero no puedo. Romanos 8 dice: Cristo me libera. Romanos 7 dice: nos muestra la batalla. Romanos 8 nos muestra la victoria. Romanos 7 nos muestra una incapacidad. Y Romanos 8 nos muestra el poder del Espíritu. ¿Qué debo de hacer cuando digo yo quiero pero no puedo? Reconocer tu debilidad. No digas yo puedo solo, sino di: Señor, te necesito a ti. El apóstol Pablo dijo, basta, le pidió a Dios que le ayudara con su enfermedad. En 2 Corintios 12, versículo 9, pero Dios le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? Cuando yo digo no puedo, pero tu enfoque está en Cristo, ahí Dios obra. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso el apóstol Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo lo que él no podía, porque lo que no le permitía avanzar, todo lo puso en Cristo. Debemos de dejar de alimentar la carne. No puedes pedir victoria sobre algo que constantemente estás alimentando.
Si quieres vencer la ira, deja de alimentar la ira. Si quieres vencer los malos pensamientos, deja de alimentar esos pensamientos. Si quieres vencer una tentación, aléjate de aquello que te conduce a ella. Romanos 13, versículo 14 dice que debemos de vestirnos del Señor Jesucristo y que no proveamos para los deseos de la carne. Proveer para los deseos de la carne es alimentar los deseos de la carne. Si te gusta mucho dormir, bueno, la carne dice, quédate otro ratito, o quédate todo el día. Pero si eres un hombre activo, no, yo me voy a levantar porque tengo otras cosas que hacer. El dar provisión a la carne nos lleva a hacer esclavitudes más de la carne. Debemos renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La batalla comienza ¿dónde? En nuestra mente. El deseo de amar a Dios está. Pero necesitamos vencer la carne con el Espíritu. Por eso necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Ahora necesitamos leer, estudiar, meditar y que el Espíritu Santo se fortalezca para poder vencer la carne. Si usted no lee la Biblia, usted va a ser dominado por la carne. El salmista decía en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. Ahí debemos de guardar la palabra de nuestro Dios. Pero dice el salmista, para no pecar contra ti. Por último, camina en el Espíritu. Gálatas 5:16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. El Espíritu es el que nos va a ayudar a vencer el no puedo, el cual nuestro enemigo número uno es la carne. Si estás luchando para vencer la carne solamente con tu fuerza, no lo vas a poder lograr. Por eso Dios nos dio el Espíritu, para que el Espíritu nos defienda, nos guíe, nos ayude. Pero si estamos más alimentando la carne y el Espíritu no puede hacer nada. Por eso dice Pablo, andar en el Espíritu. La victoria no consiste solamente en decir, no voy a pecar. La victoria consiste en llenar nuestras vidas de la palabra de Dios. Debemos de orar, debemos de estudiar, obedecer, congregarse, servir, evangelizar, perdonar. Cuando más ocupamos nuestra mente de estas cosas, Dios va a ir obrando y vamos a poder vencer nuestro enemigo número uno. Pero a veces usamos nuestra lucha como excusas. Por eso Romanos 7 nos enseña que debemos de ser fuertes. Así como Pablo luchaba. No debemos de ser débiles. La Biblia enseña en Romanos 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted está luchando con el no puedo, es necesario empezar a poner en práctica Romanos 8. Cristo es la respuesta. El mensaje de Romanos 7 termina
en yo no puedo. Digo, no termina en yo no puedo, sino termina en gracias doy a Jesucristo. Él es el punto principal. No se trata de que yo soy suficientemente fuerte. Se trata de que Cristo es suficientemente poderoso. No se trata de que nunca voy a caer. Se trata de que cuando yo caiga voy a volver a Cristo. No se trata de que yo puedo vencerlo solo. Se trata de que necesito a Cristo cada día. En conclusión, hermano, quizás hoy estás viviendo Romanos 7. Yo quiero orar, pero no puedo. Yo quiero cambiar, pero no puedo. Yo quiero dejar el pecado, pero no puedo. Yo quiero serle fiel, pero no puedo. Estás ahí en Romanos 7. Da un paso más. Escucha la respuesta del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Pablo nos da la respuesta. Nuestra fuerza no es suficiente. Cristo es suficiente. Cuando digas yo no quiero, yo no puedo, agrega, Cristo sí puede. Cuando digas es que soy débil, pero recuerda que Cristo nos fortalece. Cuando caigas otra vez, recuerda, levántate y vuelve a Dios. Cuando no sepas cómo vencer, bueno, Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Con la ayuda de Dios llegará el día en que puedas mirar atrás y decir, lo que antes me dominaba, ya no me dominaba. Porque la victoria no vino de mí, la victoria vino de Cristo. Por eso debemos darle gracias siempre a Él, porque Él nos da la victoria constantemente. La pregunta es, ya para terminar, ¿estás luchando solo o estás dejando que Cristo pelee por ti? Hermano, hermana, ya no corras solo la carrera que tienes por delante. Deja que Cristo guíe nuestro camino. Si hoy le hemos fallado, bueno, podemos arrepentirnos. Acuérdense que tenemos un abogado, que es Cristo. Amado visitante, amado hermano que no has aceptado a Cristo en tu corazón, o que no has obedecido el Evangelio, si sigues luchando con tu pecado, bueno, Cristo te puede ayudar a vencer el pecado. Solo no puedes vencerlo. Aunque dices, yo quiero bautizarme, pero no puedo, es que hay algo que te está deteniendo. Pero Cristo está dispuesto a ayudarte, Cristo está dispuesto a pelear por ti, si decides hoy obedecerlo. Vamos a entonar un canto de invitación mientras tú decides en obedecer a Cristo. Porque solo no podemos vencer. Igual, los que ya estamos en Cristo, solo no podemos vencer. Si quieres arrepentirte de tu pecado, recibir una oración para recibir refrigerio de la palabra, bueno, puedes pasar al frente. Y si quieres bautizarte, hoy Cristo quiere ayudar. Vamos a tomar un canto de agradecimiento. El que pueda estar de pie puede hacerlo, que Dios les bendiga.